El feedback es uno de los elementos más motivadores para una persona. Una persona necesita saber cómo hace su trabajo, cómo lo está desarrollando, cómo de bien o cómo de mal está haciendo su trabajo, y necesita tener cierta orientación sobre cómo efectúa las cosas y cierto reconocimiento sobre la labor que está llevando a cabo dentro de su empresa. El líder coach es necesario que provea de feedback a las personas y que les ayude a desarrollarse mediante la información que les provee. Hay muchos tipos de feedback, pero no todos funcionan igual de bien. Hay un tipo de feedback en el cual decimos que no hay feedback. Cuando no hay ningún tipo de feedback, la persona no sabe cómo está haciendo su trabajo, no se siente nada reconocida y por tanto empezará a desmotivarse poco a poco. Al final tendremos a una persona incompetente y desmotivada trabajando con nosotros. Hay otro tipo de feedback en el cual sí que proveemos de feedback a la persona, pero es un feedback que viene de un líder autoritario. Es cuando el feedback es agresivo, cuando el feedback se centra ya no en las cualidades de la persona, sino en la persona en sí misma, y cuando incluye el verbo ser. Cuando le dices a alguien, por ejemplo, que es una persona despistada o que es una persona desorganizada, estamos diciendo un feedback demasiado agresivo porque estamos poniendo en su identidad cuestiones como la desorganización o el despiste. Difícilmente esta persona va a mejorar con ese feedback. Además, hay un tipo de feedback que quizás ya sea más positivo, pero sin embargo es un feedback que se centra mucho en los errores, en lo que sale mal. Es cuando las personas dicen, mi jefe se acuerda siempre de lo que hago mal, pero nunca me dice lo que hago bien. Este tipo de feedback tampoco ayuda a mejorar demasiado porque las personas tienen la sensación de que están allí y solo te ven cada vez que ocurre algo negativo. Luego hay un feedback que se enfoca en no solo los aspectos negativos, sino también los aspectos positivos, pero que es un feedback que tiene el error de que no es concreto. Cuando decimos o cuando damos una palmadita en la espalda a una persona o cuando corregimos a alguien porque no ha hecho bien algo, pero tampoco le indicamos qué es lo que no ha hecho bien exactamente o cómo queríamos que se hiciera. Es un tipo de feedback al que le falta concreción y por tanto las personas sienten que no avanzan. Hay muchos líderes que dan muchas palmaditas en la espalda a su equipo, pero sin embargo no le hacen avanzar porque no le dicen al equipo qué es exactamente lo que ha hecho bien. Hay otro tipo de feedback que no solamente es positivo y negativo, sino que también incluye esa concreción que necesitamos, es decir, es mucho más riguroso y concreto sobre la información que le damos a la persona. Es un feedback que incluye datos, que incluye realmente información valiosa para que la persona pueda hacer mejor su trabajo o para invitarle a hacerlo de esa forma todas las veces que sea posible. Es cuando un trabajador o alguna persona de nuestro equipo le decimos, mira, en la última semana he visto 2 llamadas que has hecho, me han parecido excelentes porque has utilizado esta técnica o has hecho esto otro, y entonces le estamos dando información concreta a la persona sobre lo que ha hecho bien o también sobre lo que podría mejorar. La recomendación con el feedback es que incluya siempre muchos elementos positivos y que también incluya algunos elementos a mejorar. Pero se ha estudiado y se ha demostrado que lo interesante sería que tuviera más elementos positivos que a mejorar, al menos el doble de elementos positivos que a mejorar. Es decir, que nos acordemos mucho más de cuando las cosas salen bien y que se lo hagamos saber a nuestro equipo. Así que el feedback que más funciona es el feedback en el cual somos concretos, en el que existe concreción. Y además, si puedes todavía más, inclúyele una parte, un toque personal de confianza en la persona, de que la persona sepa que está en nuestro equipo y que va a seguir estando en nuestro equipo porque confiamos en ella. El feedback es totalmente necesario para conseguir la motivación de la persona y lo utilizaremos siempre que podamos. Cuando les preguntamos a las personas qué es lo que echan en falta de sus líderes, el feedback aparece como uno de los temas más cruciales. El feedback, en definitiva, es reconocimiento. Alguien está observando cómo haces tu trabajo y te lo hace saber y te da indicaciones para que hagas tu trabajo todavía mejor. Entonces es cuando ya no hablamos solamente de feedback, sino que hablamos de feed forward, es decir, vamos hacia adelante con esa información. Y es entonces cuando el líder coach utiliza todas sus herramientas, todas las preguntas para poder hacer que la persona vaya un paso más allá. Es decir, detectamos una situación que habría que corregir en nuestro equipo, por ejemplo, le damos feedback a la persona y además le invitamos mediante preguntas a hacerlo diferente. ¿Qué ha ocurrido exactamente esta semana? Que hemos recibido un par de quejas de clientes con este tema, por ejemplo. A partir de ahí la persona se explica, le podríamos decir cómo vas a hacer para evitar que esto ocurra en un futuro. Entonces ya lo que estaríamos haciendo es pensar en que la persona no solo se ha quedado ahí, sino que además tiene que avanzar con un pequeño plan de acción y con diferentes acciones y reflexiones para hacer un trabajo todavía mejor. El feedback es totalmente necesario en el líder coach porque hace que las personas avancen gracias a la información que le proveemos.